Hoy en la actualidad están surgiendo muchos falsos profetas que están engañando al pueblo de Dios. Sin embargo, hoy les enseñaré los 5 indicios que demuestran que es un profeta falso sustentado con la palabra de Dios. Bendiciones para cada uno de ustedes. Sin más que decir, vamos a explicar. Jesús estaba advirtiendo en aquel entonces que había falsos profetas y dijo esto: guardaos de esos falsos profetas y que por su fruto le ibas a conocer. ¿Qué quiere decir? Hoy en la actualidad se están levantando muchos profetas, ¿no? Que dicen que son de Dios, sin embargo, cuando están en la calle engañan, estafan, tienen una doble vida, se están yendo a las tragamonedas, a los casinos, a muchos lugares oscuros. Pero ¿sabes? Les digo una cosa, tarde o temprano las cosas salen a la luz y se da a reflejar quién es. Entonces así te vas a dar cuenta que no es un hijo de Dios, no es un enviado de Dios. Aquel hombre o mujer de Dios tiene que ser irrepresible. No tiene que estar señalado por nadie. No pueden decir la gente, ¿no?, que ese hombre me estafó, me engañó, se aprovechó de mí. De ninguna manera. Si tú ves a esta persona, es mejor que te alejes ya. Número 2. Segunda característica que un falso profeta no tiene: no está consagrado. Los profetas que hablaban en nombre de Dios eran hombres totalmente íntegros a las cosas de Dios. Tanto así que incluso su vida lo tenían abandonado por servir a Dios. Eran hombres de ayuno y oración. Daniel ayunó como 3 semanas por el pueblo y en muchas ocasiones ayunaba, se encerraba allí. También Moisés ayunó cerca de 40 días. Y así todos los hombres consagrados que Dios utilizaba eran hombres de ayuno y oración. ¿Sabes? Si tú ves a ese profeta que se hace llamar de Dios, tú tienes que entender que no solamente va a bastar que ayune una vez a la semana como lo hace el pueblo en general. Si supuestamente es un profeta, no va a tener que hacer una vez a la semana, mínimo 2 veces. Y eso todavía porque va a tener que estar totalmente apartado, consagrado para las cosas de Dios. Entonces, si tú ves esa característica, que aquel varón no ayuna, no ora, no está, y si lo hace solamente en forma convencional como todos, entonces déjame decirte que está mal, porque el profeta supuestamente que habla de Dios va a hablar, pero cuando esté lleno del Espíritu Santo de Dios y no. Número 3. Hoy en día en la actualidad podemos ver muchos profetas que hablan de parte de Dios. Pero ¿cómo identificarlo fácilmente? Porque cuando no es un hijo de Dios, no es un profeta de Dios, mejor dicho. Cuando no es un profeta de Dios, su palabra siempre van a caer a descrédito. Si tú conoces a tal profeta que ha anunciado tal cosa y no se cumplió, entonces déjame decirte que ese profeta está diciendo cosas no por inspiración o porque Dios le habló o le dijo, sino él está hablando simplemente por inspiración de su carne. Pero ¿sabes por qué sucede estas cosas que a veces profetizan y no cumplen? Porque no están llenos del Señor, no están consagrados en las cosas de Dios. Entonces lo que Él imparte, va a impartir su carne, va a impartir este vacío de nosotros que no vale nada. Y es por eso de donde ahí muchos caen. ¿Qué inspiración va a dar si está vacío del Espíritu Santo de Dios? Dicen las cosas por emociones. 4. Su amor no está centrado en Dios ni en su prójimo. ¿Qué quiere decir esto? Han visto muchos profetas en la actualidad que dicen ser llamados hijos de Dios, sin embargo no hacen nada por su prójimo. Y si bien sirven a Dios, pero sirven a Dios por interés, por recibir algo a cambio, como se dice muchas veces, amor al dinero, más no amor a Dios. Yo sé que el que sirve a Dios tiene derecho, ¿no?, a también participar de las bendiciones en la obra, pero ello no tiene que estar condicionado a que todo sea por interés, sino que lo primordial va a ser es que su amor esté centrado en Dios y el servicio al prójimo también. ¿Qué nos dice la palabra de Dios referente a esto? 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron transportados de muchos dolores. Se está refiriendo no a que cuando las personas condicionan todos sus actos que hacen a solamente a sus intereses propios. Sin embargo, el falso profeta, una de esas características, que todo lo va a hacer por interés. Pero pruébalo a ese si es de Dios. A ver, dile: ¿sabes qué, profeta? Quiero que vayas a predicar, a impartir la palabra de Dios a un lugar pobre. No tengo nada para darte, pero tengo solamente para entregarte pasaje. Si es una persona que realmente solamente se mueve por interés, déjame decirte que te va a poner peros y nunca te va a dar una fecha y te va a pasear. Pero si es un profeta de Dios, como dice, su amor sobre todas las cosas va a estar centrado en Dios y en
su prójimo. Y no va a estar condicionado a nada, porque todas las cosas que hace lo hacen con amor, sirviendo al prójimo a cambio de no recibir nada. ¿Cuántas personas hoy en día, grandes profetas, grandes apóstoles que se hacen llamar, pero en realidad solo sirven por interés y no es así? Y para finalizar, aquel profeta que es de Dios nunca va a hablar con ligereza. ¿Qué quiere decir con ligereza? Es que todas las cosas que él profetice o que dice o que van a acontecer, si es que es de Dios, Dios nunca, las promesas o las profecías que dice, nunca va a tener contradicción con su palabra. Ojo, esto es muy importante. Hoy en día muchos profetas se han levantado y totalmente dicen todo lo opuesto a la Biblia, y eso está mal, es una falacia. Y ahí podés distinguir. Y algunos miran, ¿y cómo? Pues te explico. ¿Han visto esos profetas, no? Que paran bendiciendo a todo el mundo. Dicen, ustedes ya están benditos, dicen. Y le dan falsas promesas, que tú vas a tener tal cosa, que vas a tener un carro, que vas a tener tal cosa. Y a la hora de la hora aquellas personas se queden emocionadas con esa promesa. ¿Cómo identificarla? Te voy a ser más explícito con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice bien claro: y vendrá sobre ti todas las bendiciones y te alcanzará si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pero acontecerá, dice, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ese profeta que está bendiciendo a todas las personas, está prometiendo cosas falsas, déjame decirte que está mal, porque tiene contradicción. La palabra de Dios dice que serán benditos ¿quiénes? Aquellos que obedecen y ponen por obra su palabra de Dios. Entonces hoy en día podemos ver muchos profetas que están bendiciendo, están diciendo ustedes están benditos. ¿Y sabes qué? El diablo se estará riendo, rascándose su barriga. ¿Sabes por qué? Porque el diablo dirá dentro de sí, uy, si supiera que aquí hay cuántos adúlteros, cuántas personas que están fornicando, cuántas personas que están, ¿no?, robando, cuántas personas que están haciendo cosas ilícitas, fraudulentas. El diablo se está riendo porque está engañando al pueblo a través de ese falso profeta. Entonces aquel profeta que sea de Dios no va a tener contradicción contra su palabra. Entonces, ya conociendo cómo identificar al falso profeta, entonces si tú conoces uno de ellos es mejor que lo entierres. No, es una broma. Cuídense mucho, Dios me lo bendiga.